pero es un trabajo que todo depende del absoluto. Por eso el eterno absoluto está en todo lugar, en todo momento y en nuestro interior. Por lo tanto, no lancemos la mente hacia los planos supracósmicos, mantengámosla aquí, porque Brahman está con nosotros, el absoluto está con nosotros. Entonces, haciendo un estudio más profundo de ello, y se intenta pues presentar una enseñanza a nivel que nuestra mente concreta lo entienda, lo profundice, lo medite y que saque un buen partido de ello. En teosofía y también en yoga hablamos de 4 clases de yoga que también pertenecen a esas 4 clases de teosofía yoga: el Hatha Yoga, el Raja Yoga, el Bhakti Yoga y el Jnani Yoga. El Hatha Yoga trata sobre el cuerpo físico, como todos vosotros ya sabéis, y también trata del gobierno, del bienestar, de la salud, de la conservación y también de las leyes de la vida fisiológica. Esto es el Hatha Yoga. El Raja Yoga pues nos trata del desenvolvimiento, el gobierno de la mente, y el Bhakti Yoga trata de la devoción, trata también de la compasión y del amor. Y el Jnani Yoga trata de lo que es el yoga, de la sabiduría, y también trata del conocimiento científico, trata también de los problemas de la vida y, como no, de los enigmas del universo. Entonces, aquel aspirante, aquel estudiante que quiere rebustecer su cuerpo físico y gobernarlo de modo que sea un útil instrumento a la realidad de aquello que somos, sigue el sendero del Hatha Yoga. Quien desea fortalecer su voluntad, por ejemplo, agudizar sus facultades intelectuales y también actualizar sus potencias latentes y también sentidos internos, sigue lo que llamamos el Raja Yoga. Quien desea establecer, llegar a esa unión con Dios, a ese contacto directo con la realidad, aquello que somos, por virtud del amor, sigue el camino, el sendero del Bhakti Yoga. Quien desea evolucionar por el estudio, el conocimiento de los fundamentales principios y de las admirables verdades subyacentes en la vida, sigue el sendero del Jnani Yoga. Ahí vemos un poco la inclinación por la que cada uno puede llegar a encontrarse a sí mismo. Sin embargo, no es suficiente seguir uno solo de estos 4 senderos, pues por uno de ellos se lograría muy poco. Los estudiantes interesados, deseosos de adelantar en su evolución, indagan y también adquieren principios fundamentales de todas las ramas de la filosofía yoguística o teosófica, y finalmente se deciden por la que ellos se sienten más atraídos o más identificados. En principio, la mayoría de los teósofos, cuando han profundizado, utilizan 2 de estas líneas que hemos nombrado. Es decir, la línea del Raja Yoga es la principal de la teosofía, ayudada por el Jnani Yoga. Estos 2 aspectos
llevan al estudiante a profundizar de una manera clara dentro de la enseñanza esotérica. Luego, después de haber escogido trabajarse en este sentido, surge la gran pregunta. Y esa gran pregunta es: ¿qué es la realidad? Esta es la pregunta. ¿Qué es la realidad? El caso es que no hay más que una sola y única realidad, de la que proceden precisamente todas las formas y manifestaciones del mundo fenomenal. Todo surge de esta sola y única realidad, no dos realidades, porque cuando hablamos de la realidad, hablamos de la unidad misma, donde no hay dualidad. La realidad es una. Cuando decimos que la realidad es una, quiere decir que no hay dos. Los pensadores, los buscadores de la verdad, que son teósofos, o también los pensadores, han reconocido que la vida es una caudalosa fuente que proviene del eterno manantial. Ese eterno manantial cuya naturaleza, por el momento, desconocemos, pero que los teósofos decimos que la única realidad es el ser cuya vida constituye la vida de todas las formas. La vida del ser constituye la vida de todas las formas, porque sin esa vida no puede haber actividad en las formas. Así que la mente combinada con la materia y la energía está sujeta a una caudalosa fuente de leyes externas y también de sus atributos que no pueden pertenecer precisamente al absoluto, que es como se llama la única realidad. Entonces aquí ya establecemos una conexión, porque nos damos cuenta que el absoluto y la única realidad son una. Cuando decimos el absoluto, estamos diciendo la realidad una, la única realidad existente en el cosmos. Así que también podemos decir que nada sabemos de la verdadera naturaleza del absoluto, porque trasciende precisamente toda humana experimentación. Está todo más allá, y nada tiene el hombre con que medir el infinito. El hombre no puede de ninguna de las maneras entrar en contacto consciente con el infinito, porque su mente es finita. Para entrar en contacto directo con el infinito, tendría que haber trascendido la mente finita y tendría que haber entrado en el corazón, donde en realidad está fuera de tiempo-espacio. Esto lo explicaba muy bien un gran monje, filósofo, ocultista, llamado Spinoza. Hay un libro escrito por él que es una maravilla. El libro El mensaje oculto de Spinoza. Es fantástico porque allí habla simplemente de la única realidad, del absoluto Brahman. Nada sabemos de todo ello, y Spinoza tenía toda la razón al declarar que definir a Dios es negarlo. Definir a Dios es negarlo. ¿Cómo puede el ser humano definir a Dios si no llega ni a conocerse a sí mismo? Porque todo intento de definición equivale al de limitar o hacer finito precisamente lo infinito. Con nuestra mente hacemos finito lo infinito.
Brahman, Dios, el absoluto, la única realidad, esto es infinito. El hombre puede alcanzar ese estado de conciencia en que puede conectar precisamente con el infinito, porque el infinito está en su propio interior. Tiene que trascender todo cuanto de alguna manera obstaculiza ese contacto interior para vencer la resistencia del deseo y adquirir la visión amplia y segura de lo que es la realidad en sí mismo. Lo absoluto, se nos dice, no puede describirse en términos relativos. No es algo, aunque contiene en sí la realidad subyacente en todas las cosas. Porque en todas las cosas subyacente está la realidad una. En vuestro interior subyacente está esa realidad una. No hace falta irla a buscar en el cosmos o en ninguna otra parte. Está en nuestro interior. Por lo tanto, no lo podemos negar. El problema que tenemos es que no hemos despertado suficientemente la conciencia como para hacer ese contacto directo y consciente con esa realidad una, que no obstante subyace en esta personalidad, en lo más profundo, en todas formas vivas, subyace precisamente la realidad del absoluto. No se le puede al absoluto atribuir las cualidades de cualquiera de sus aparentes manifestaciones, porque él ya no está en las manifestaciones y en las cualidades, porque es el todo, es todo lo que él realmente es. No tiene de ninguna de las maneras manifestar ningún tipo de atributo, porque él ya lo es todo. Para eso se manifiestan a través de todo un proceso que es realmente fantástico y maravilloso, y que lo he explicado ya en otras ocasiones, que es la manifestación, que es el plan divino, cuando llega en el momento de expresar ese poder de vida que se crea para poder manifestar la conciencia de Dios como un rayo en cada una de esas formas. Por lo tanto, en nosotros mismos ese rayo está conectado con vuestro corazón espiritual, no con el físico, pero sí con vuestro corazón espiritual. El absoluto trasciende precisamente la materia. La fuerza y la mente emanaron de él. Si hoy tenéis fuerza, poder y mente, hay que agradecerlo al absoluto. Y no es que la haya creado, sino que habéis emanado directamente de él. Por lo tanto, hacéis parte total y absoluta del absoluto, y valga la redundancia. Y eso, cuando se entiende, se comprende, dejamos de ser lo que somos para ser algo mejor. Dejamos de estar concentrados en una personalidad para entrar en un mundo realmente extraordinario, cuyo desarrollo y esplendor no tiene límite. Y ahora lo que estamos haciendo es tan poca cosa, que es la de interesar a la mente dentro de unos temas para que se abra hacia el interior, para que la mente penetre hacia el interior y perciba por lo menos unas migajas de esta sabiduría oculta en el corazón espiritual del hombre y de la mujer. Todos somos uno. En la manifestación, el uno se transforma en dos. Estamos en la manifestación, por eso hay esta dualidad. Por lo tanto, para el manifestador en la naturaleza está precisamente el que se manifiesta. La corriente no puede remontarse más allá del manantial, ni el efecto ser mayor que la causa, ni es posible que de la nada salga algo. Ya decían los antiguos que nada viene de la nada,
Nada surge de la nada, pero todo cuanto existe, existía ya de alguna manera desde la eternidad. Cuando vemos estos aforismos, nos hacen reflexionar. Todo cuanto existe, existía ya de alguna manera desde la eternidad. Nosotros no lo entendemos, las palabras sí, pero no entendemos el significado. Y no obstante, somos eternos. Pero como no nos hemos encontrado, morimos cuando el cuerpo muere. Pero despertamos en la vida superior. Pero en principio el hombre muere porque el cuerpo muere. ¿Y por qué muere? Porque el cuerpo muere. Porque está identificado plenamente con él. Y cree que él es el cuerpo. Y al creer que él es el cuerpo, piensa, pues el cuerpo ha muerto, yo he muerto. El absoluto no puede surgir de la nada. Tiene que surgir de algo profundo que no podemos llegar a imaginar. Ni hay otra causa externa de él de la que él pudiera emanar. Porque estamos hablando de aquello que llamamos para Brahman, el absoluto. Que no hay dos, es el uno sin segundo. Ese uno sin segundo no tiene padres. No tiene padres porque no hay nada más allá de él. Todo cuanto existe emana de ese principio uno y absoluto. Los teósofos sabemos que las mejores nociones acerca del absoluto provienen precisamente del yo superior que está en nosotros, de ese yo superior que está en contacto directo con lo que es el espíritu puro o la mónada en el plano superior, tocando Adi, y que ese yo superior es el fragmento divino de la mónada o espíritu puro. Por lo tanto, los teósofos sabemos que las mejores nociones acerca del absoluto provienen de nuestro interior, provienen del yo superior, pero también tenemos el deber de examinar nuestro propio intelecto. Tenemos el deber de observar, examinar las provenientes del intelecto y usarlo en todo examen, análisis, comparación y consideración de los objetos de conocimiento, y al emplearlo, al usarlo, lo que hacemos es vigorizarnos, sino que también adquirimos nociones que pueden perfectamente llegarnos o podrían perfectamente llegar a través de otro conducto. No solamente por el conducto de un control eficiente con la mente, sino con un contacto directo con el yo divino y yo superior, que es precisamente donde está el secreto del contacto de los mundos internos y superiores. Nuestra mente, evidentemente, ante estos temas profundos vacila y también se tambalea cuando trata de formar o de formarse o formar un concepto de aquello que no ha tenido causa. Porque digo, toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa, pero no en el nivel de para Brahman, no en el nivel del absoluto. A partir del absoluto, todo objeto tiene su causa. A partir del absoluto, todo objeto tiene su causa. No podemos tampoco concebir que muera la vida infinita y absoluta, porque la vida no muere, la vida siempre es, la vida es eterna, la vida no termina nunca. Entonces digo, bueno, pero mi vida va a terminar. No, la vida de vuestro cuerpo sí va a terminar,
Pero eso ya lo sabéis, desde el momento que habéis nacido, sabéis que vais a morir. Pero la vida no es de este cuerpo, la vida es eterna. No tiene algo en contra de sí misma, pero gracias a la vida que surge, aparece la muerte para las formas. La muerte es para las formas, pero no para la vida. La vida es eterna. La falta de experiencia de la perfección, de lo auténticamente real, así que la mente, mediante el intelecto, no tiene más remedio que creer en una realidad sin causa. No tiene más remedio que creer en una realidad sin causa. Con parecida dificultad tropieza el intelecto cuando trata de formar una idea de la realidad de un ser, de la realidad de un ser eterno que mora en nuestro interior. El intelecto esto le cuesta, no lo entiende, no lo comprende, no puede participar el intelecto de ello. Quien puede participar es la conciencia, pero no el intelecto. Pero cuando la conciencia participa de ello, el intelecto también entra en contacto con esa visión más amplia. Por todas partes lo vemos en operación y damos también por supuesto que es algo real y también efectivo. Pero esto es una ilusión o un engaño de los sentidos, porque en realidad no existe el tiempo. Solo está en nuestra mente el tiempo. Es una modalidad, diríamos, de percepción por la que podemos llegar a expresar la idea de lo que son precisamente la sucesión de las cosas. A través de la sucesión de las cosas creamos el tiempo. No podemos tampoco nosotros concebir el tiempo sino en relación con la mudanza que existe sucesiva de las cosas del mundo exterior, los cambios que suceden, que pasan en el mundo exterior, o de los fenómenos también transitorios de nuestra conciencia. Ahí también nuestra conciencia, ubicada en el cuerpo mental, emocional y física, también ve transcurrir a través de los pensamientos el tiempo, porque estamos en el tiempo. Veamos algunos ejemplos de la relatividad del tiempo. Todos sabemos que cuando gozamos de algo, cuando estamos contentos, satisfechos de algo, el tiempo se nos pasa rápidamente. Cuando algo nos gusta, que nos interesa, el tiempo pasa volando. Mientras que cuando sufrimos o esperamos algo con impaciencia, queremos llegar ya. Cuando esperamos algo con impaciencia, nos parecen horas, los minutos e interminables las horas. No sé, todos habéis tenido 10, 12, 15 años, pero os moríais de ganas por tener los 20, ¿o no? Y qué largo se hacía el tiempo. Y cuando llegamos a los 30, pasan los años tan rápidamente que ni uno se entera cuando ya está a la puerta de irse al más allá. O sea que depende en qué estado de conciencia nos hallamos, el tiempo se prolonga o el tiempo se ralentiza. Cuando nos ocupamos de una tarea interesante,
que nos gusta y que de alguna manera participamos con gran cariño en ello, todos sabemos que mantenemos también, o cuando mantenemos una conversación agradable, parece que el tiempo vuela. Cuando tenemos una conversación agradable con otra persona, que hay empatía, que estamos bien, el tiempo vuela. Mientras que cuando tratamos con una persona un poco rara, molesta, nos parecen días las horas. Quisiéramos largarnos y siempre estamos mirando el reloj, no nos enteramos, y es mecánico, sin quererlo hacer. Decimos, tenemos que tener paciencia, hay que estar por la persona, pero siempre el gesto del reloj siempre es algo mecánico que hacemos sin darnos cuenta. Así que llegamos a la conclusión de que el tiempo pertenece a la mente concreta y no tiene lugar en el absoluto. En el absoluto no hay tiempo. Entonces uno puede pensar, pero bien, el tiempo transcurre en el absoluto, porque el tiempo va transcurriendo. ¿Cómo puede transcurrir el tiempo en el absoluto si está en lo eterno? En lo eterno no hay tiempo. Es la mente la que nos hace pensar, bueno, si todo lo que evoluciona en este Manvantara, al entrar en el Parabrahman, entonces habremos hecho en todo ese tiempo una evolución magnífica. Cuando estamos en Parabrahman, no hay tiempo, estamos en lo eterno. Cuando estamos en contacto real, directo con nuestra propia esencia de vida, estamos en lo eterno. Y aún más, cuando os paráis entre dos pensamientos, estáis en lo eterno. Pues no es tan difícil conectar con lo eterno. Pararos entre dos pensamientos. Pues no debe ser tan difícil, digo yo. Para mí sí, pero para vosotros no. Para mí es difícil, pero para vosotros, parad vuestra mente entre dos pensamientos. Pararos entre aquel pensamiento que se va por aquí y aquel pensamiento que se va por allá. Pararos. Y en cuanto os paráis, estáis en lo eterno. Estáis en el sí mismo. Estáis en contacto con la realidad. Por eso digo que todo lo divino de lo que estamos hablando está más cerca que nuestra propia piel. Está ahí en nosotros. No hay que ir a los Himalayas, no hace falta ir a Tíbet, ir a los Himalayas, aunque habéis ido, lo habéis pasado muy bien. Ha sido una distracción para la personalidad, pero no habéis encontrado. ¿Cómo podéis encontrar la esencia divina de aquello que sois en el Tíbet si no lo encontráis aquí? No lo encontráis ni en el Tíbet ni en ninguna otra parte. Está más cerca que nuestra propia piel. Lo encontraréis en vuestro propio interior. Por eso hay ciertas técnicas que hay que ir practicando a pesar que los resultados sean nulos. Porque ahí se ve la perseverancia. Si las cosas dieran resultado a la primera vuelta, entonces no tendría ningún mérito, porque todo lo trabajado en el pasado tendría mayor poder que lo que habríamos logrado en un momento. Lo que sí está claro que en un momento se logrará, pero será el resultado de una persistencia, de una voluntad total, entregada en una idea fija hacia la evolución del progreso y transformación humana. Solamente esa idea fija en el progreso y la transformación humana se pueden realizar esos cambios, pero no rápidamente, sino vida tras vida. Y vosotros diréis, pues la cosa va para largo, pero ¿creéis que habéis nacido en la esquina? Lleváis millones de años arrastrándoos en cuerpos de hombres y de mujeres. Millones de años. ¿Y el espíritu se ha cansado? No, el espíritu no se cansa. Y la personalidad tampoco. ¿Y sabéis por qué? Porque la ponéis nueva en cada encarnación. En cada encarnación la personalidad es nueva, pero con los beneficios de los trabajos realizados
en vidas anteriores. ¿No es maravilloso esto? Porque todo no lo habéis podido aprender en esta existencia. Porque si todo lo que sabéis lo hubierais podido aprender en esta existencia, seríais superhombres, adeptos. Necesitamos vidas y vidas. Pero lo que sí os puedo asegurar, y esto es una realidad, es que a partir de ahora la evolución se os hará muchísimo más rápida. Porque ya no descendéis a los infiernos, ya habéis bajado. Ahora ascenderéis a los cielos. Porque es ley de vida, ya no podéis descender. Porque el principio de la ascensión y del retorno ya ha empezado. Por lo tanto, hay que aprovechar el momento de que podamos acercarnos cada vez más a la conciencia real de aquello que somos. Y no solamente acercarnos a ello, sino acercarnos también con una conciencia global hacia todas las unidades de conciencia que existen en la humanidad. Porque en realidad es la conciencia la que se amplía, desarrolla y abarca todo cuanto podemos nosotros contactar por el grado del despertar. Es imposible formarse una idea de la omnipresencia del absoluto en el infinito espacio. Porque si es infinito, quiere decir que no tiene límites. No hay límites para el absoluto. No podemos ir hasta aquí, hasta la eternidad. Hasta la palabra eternidad que nosotros pronunciamos la ponemos en un límite. ¿Y sabéis por qué le ponemos un límite? Porque nuestra mente no puede de ninguna de las maneras descifrar lo que representa la eternidad. Hablamos de la eternidad, pero no conocemos lo que es la eternidad. Si queréis conocer lo eterno y la eternidad en vosotros mismos, conectar con la esencia de vida que mora en vuestro interior. Yo también. Así que cuando la mente percibe en el mundo objetivo, esa mente es dimensional y tiene límites. Porque en nuestro mundo objetivo todo tiene límites y también es dimensional. Y el secreto precisamente consiste en que el espacio como el tiempo solo tienen realidad en nuestra consciencia percepción, en nuestra consciente percepción del relativo lugar que ocupan precisamente los objetos del mundo exterior. Más allá de lo que es la esfera de la razón humana, no hay espacio ni tiempo. Más allá de lo que es la razón humana, no hay espacio ni tiempo. Son precisamente conceptos arbitrarios del hombre a los cuales ha llegado por una ordenada comparación de las diferentes expresiones recibidas del mundo exterior, de nuestro propio mundo exterior, pero externamente a nosotros no existe distinción entre el lugar y el movimiento y cambio de lugar y nada en absoluto reposo. No podemos de ninguna de las maneras poder hacer esa distinción. El universo no tiene principio ni tiene fin. Eso lo decimos constantemente. El universo no tiene principio ni tiene fin. Pero es una paradoja al mismo tiempo decir esto. Porque en el pralaya el universo desaparece. Pero reaparece nuevamente porque está en la esencia pura de Parabrahman.
está ubicado en lo que se llama el velo de Mula Prakriti, que es lo que va a volverse a manifestar. Por otra parte, el intelecto nos dice que el absoluto ha de ser omnipotente. También lo dice la religión, Dios es omnipotente, que ha de entrañar todo poder, porque no es posible que haya otro origen, solamente hay un solo y único origen de poder, ni cabe concebir poder alguno aparte del absoluto que lo limite o restringa o también se oponga. No hay poder contrario al absoluto que lo restringa de alguna manera o que se oponga a la voluntad de Parabrahma. Naturalmente que el absoluto Dios, si no queréis hablar del absoluto, podemos hablar de Dios o de Brahman. Naturalmente que Dios ha de haber establecido las leyes del universo porque no hay otro legislador. Porque si hubiera otro legislador, pues ya no sería Dios el único. Solamente hay un solo y único Dios. Por lo tanto, no puede haber otro legislador. Y toda manifestación de energía en el universo tiene que proceder precisamente del absoluto o de Dios. No puede proceder de nadie más que del absoluto o Dios y ser parte de su poder, precisamente operando en conformidad con las establecidas leyes que de alguna manera propone la propia manifestación. Esas leyes que de alguna manera se manifiestan cuando el Manvantara aparece, o reaparece, mejor dicho. Queridos hermanos, nuestro intelecto nos dice que el absoluto ha de ser omnisciente, es decir, que posee en sí todo posible conocimiento y sabiduría. Pues no puede haber sabiduría ni conocimiento aparte de Dios. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Creéis que puede haber algo más allá de Dios? Si es el absoluto, no puede haber más. El absoluto, más allá del absoluto no hay nada. Es a partir del absoluto. Por lo menos no hay nada que podamos nosotros hablar. No sabemos si el absoluto tiene algo más allá de sí mismo. Porque ahora la personalidad no sabe que hay algo en su interior que no conoce y que también le llamamos el absoluto. Hay misterios en los que el hombre no puede entrar, porque son los misterios mayores de Brahman. Dicen que el máximo que podemos llegar a conocer es Brahman. Brahman manifestado. No para Brahman es el inmanifestado. Ahí no podemos llegar, pero a Brahman sí. ¿Por qué? Porque está en nuestro interior. Dice la religión, Dios está en todas partes, en todo lugar y en el interior de cada ser humano. ¿No dice esto? Yo cuando era niño me decían esto. Y no solamente lo dice la religión, lo dice el ocultismo, lo dice la teosofía, lo dice el yoga, lo dice toda escuela ocultista que existe en el plano manifestado, Rosa Cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Dios está en nuestro interior y a ese Dios sí que lo vamos a conocer. ¿En cuándo? En cuando nos desprendamos totalmente de la atávica atracción que tiene la mente por los objetos externos. Cuando nuestra mente le demos la vuelta
me acuerdo cuando era marinero, que cazábamos pulpos. Entonces el pulpo se te cogía, pues, y el marinero me dice, gírale la cabeza. Y entonces le giré la cabeza y el pulpo perdió la fuerza, pierde la fuerza. Y yo me dije a mí mismo, ahora he entendido, tengo que girar la cabeza y la materia perderá su fuerza. Tenía en aquella época 20 años, pero como yo entendí que la vida era continuada a los 13 y trabajé constantemente hasta llegar a los 20, que fue en el servicio militar, allí tuve esta contestación porque yo no sabía cómo y de qué manera tenía que cambiar las cosas para no dejarme arrastrar. Y ese marinero me dijo, gírale la cabeza. Giré la cabeza y entonces comprendí, porque entonces la fuerza de la materia ya no tiene una sujeción, ha perdido el contacto y hemos de cambiar la manera de pensar. La teosofía dice, tienes que cambiar la manera de pensar. Deja de pensar como piensas y piensa hacia adentro. No pienses hacia afuera, porque si piensas hacia afuera quedarás sujeto en los objetos. Y si quieres trascender el mundo exterior y el objeto, piensa hacia el interior. Tenía una señora en mi juventud también que, por casualidad, empezamos a hablar de estas cosas y luego pues nos reuníamos una vez en semana. La señora que tenía 90 y pico de años. Y entonces hablábamos de estas cosas y me decía, ahora te toca a ti, José, pero habla de aquí para arriba, no hables de aquí para abajo. O sea, una filosofía, una sabiduría de algo que ella había percibido internamente y sabía que ese contacto que ella tenía que establecer era de aquí hacia arriba. Y yo le decía, pero ¿dónde has aprendido estas cosas? Del taller universal. Me contestaba, del taller universal. O sea, una filosofía de una persona iletrada, pero que en su vida había despertado su conciencia y aún sin saber leer, sabía poesías y sabía una serie de cosas que eran maravillosas. Aún me acuerdo de una que ella decía, pero era en catalán, no sé si entendéis el catalán. Ella decía, y no sabía leer, si jo em fos ocellet i en ses aletes volaria fins l'espai per no tornar-ne a baixar. I a l'humanitat li diria que si gaire se'n descuida ja no se n'aixecarà. O sea, y yo decía, ¿y de dónde tú vas a tener? Del taller universal. O sea que no hace falta muchos libros, no hace falta mucha cosa. Lo que hace falta es la interiorización, comulgar con la conciencia interna, reflexionar sobre los problemas del mundo, sobre nuestras atracciones por las cosas perecederas. Pensad que nuestra mente, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico también es perecedero. ¿Por qué estar tan atado al cuerpo físico? Es perecedero, va a desaparecer, pero vosotros no vais a desaparecer. Entonces, si no vais a desaparecer, trabajad para vosotros mismos, no para el cuerpo, no para la mente, no para el cuerpo emocional. Trabajad para vosotros mismos. En vez de si trabajo para mí mismo, ¿cómo lo voy a hacer? Y el maestro le dice al discípulo, con la mente, guapo, con la mente. Me dice usted que no tengo que seguir a la mente, no tienes que seguir a la mente hacia el exterior, tienes que seguir la mente hacia el interior. Madame Blavatsky, sobre este particular, ella decía, la mente es la destructora de lo real, porque es una verdad como un templo. La mente destruye la realidad del corazón.
La mente destruye ese estado de conciencia que podemos vivir. La mente destruye ese pensamiento glorioso que en momentos determinados aparece en nuestra mente, y la mente lo destruye porque lo canaliza hacia el exterior, no lo canaliza hacia el interior, no lo canaliza hacia la vida una. Por eso la mente es la destructora de lo real. Que el discípulo destruya la mente, pero más bien quería decir que el discípulo transforme la mente. Porque es a través de la mente que uno puede entrar en contacto con lo profundo y lo divino. Pero evidentemente no se pueden servir a dos señores al mismo tiempo. No se puede servir a Dios y al diablo, como dicen. Dos señores al mismo tiempo quiere decir, no tengo que estar utilizando la mente para las cosas externas, dejándome seducir por lo agradable, lo bonito y lo maravilloso, y utilizar la mente para ir hacia arriba. No, estás arriba o estás abajo. No puedes servir a dos señores al mismo tiempo. Por eso que el sendero es el filo de la navaja. El filo de la navaja quiere decir que, cuidado, solamente hay un sendero, y ese sendero es uno. No te inclines ni por la derecha ni por la izquierda. Fírmete, quédate firme en el centro, en la unidad de aquello que es el filo de la navaja. No podemos estar pensando en estas dos cosas. Hemos de empezar a dejar cosas, porque uno no puede hacerlo todo de golpe. Uno tiene que hacerlo utilizando una herramienta que está a vuestra disposición, y esa herramienta tiene un nombre, que se llama discernimiento. Discernir constantemente lo que está bien y lo que está mal. Entonces, apoyar el bien. Apoyar el bien sin destruir el mal, porque el mal está ahí por alguna razón. Ignorarlo, ahí está, y que haga su trabajo. Pero voy a intentar trabajar de forma firme en que todo aquello que yo piense sea bueno para eso que decimos bueno y para eso que decimos malo. ¿Veis? Hacer el bien para todos. No podemos inclinarnos por unos y vamos a dejar a los otros. No podemos hacerlo, debemos hacer el bien para todos en general. Esta es la razón. Pero para poderlo hacer hay que empezar a desprenderse de cosas. Si no nos desprendemos de las cosas, estamos atados, enjaulados, acorchetados. No podemos liberarnos. Y lo importante es la liberación. Cuando uno se libera, es como un estallido. Tuve un sueño sobre una liberación. ¿Lo he explicado en alguna ocasión? Os lo explico. En uno de esos sueños de tipo vivenciales que uno tiene en su existencia, que todos tenéis seguramente, bueno, el proceso es más largo, pero te encuentras en un lugar donde sabes que tienes que desprenderte de aquello que te tiene agobiado, cogido. Y hay un esfuerzo terrible, enorme de voluntad, pero siempre hay una ayuda externa que está trabajando para que tú triunfes en desprenderte de ese huevo áurico negativo que tiene envuelto, la materia te tiene envuelto, y el proceso es terrible. Y el estallido da una libertad que no podéis llegar a imaginar. Aún estando dormido físicamente, experimentas esta libertad en el sueño onírico. Te das cuenta y lo que estás sufriendo para poder desprenderte, porque esto te tiene cogido, no puedes. Y finalmente hay un estallido por la voluntad y la sabiduría de Atma, que todo aquello estalla, desaparece, y sientes lo que es la liberación. Y esa liberación es lo que te permite avanzar sin tener que pensar en aquello que te tiene a un sujeto. Sí. Sí, quería preguntar, a veces dicen unas palabras, Atma, por ejemplo, ¿qué significa? Atma es voluntad. La voluntad. Voluntad, amor, es un principio superior del hombre. Vale. Es el primer principio del espíritu cuando se manifiesta. La voluntad. Sí, y este Atma está en lo que se llama la tríada superior en tu corazón. Que la tríada superior es Atma, Buddhi, Manas.
que es voluntad, sabiduría e inteligencia. Son palabras sánscritas, pero es que además quieren decir otras cosas. Pero para que nosotros nos entendamos, quiere decir voluntad, amor, inteligencia, sabiduría, intuición, inteligencia. Y cuando dice para Brahma y Brahma... Para Brahman es más allá del Dios, más allá del Dios. Pero mejor no, porque sí, se están grabando. Bueno. Mientras que el alma humana, pensamiento superior del absoluto, es precisamente de la misma esencia del absoluto, como chispa de esa divina llama, es de la misma naturaleza del espíritu infinito. Es decir, que la chispa que mora en vuestro interior es de la misma naturaleza del infinito espíritu, del infinito Dios que existe ya en el cosmos para nosotros. Esa chispa divina es inextinguible, siempre está presente y siempre está ahí. Y esa chispa tiene que convertirse en una llama, porque del gran fuego es de donde ha surgido, y hemos de volver nuevamente al fuego, pero con todo el poder de la llama activada. El intelecto no puede menos que admitir de esa existencia real del absoluto de un ser de naturaleza superior a toda experiencia humana, que la mente no encuentra ni puede encontrar palabras adecuadas para poderlo expresar. Claro que incluso nos inventamos palabras para poder expresar la expresión de esa realidad interior, a la cual le llamamos chispa, o fragmento de Dios, o rayo de Dios. Son palabras que utilizamos, que inventamos los seres humanos para intentar definir el poder divino que mora en el hombre. El poder divino es algo realmente extraordinario. Le ponemos nombre, le ponemos etiquetas a todas las cosas, cuando esa realidad no tiene etiqueta. Encontrarte en un mundo donde no existen etiquetas debe ser algo maravilloso. Porque en este mundo todo tiene su etiqueta. En el mundo en el que estamos ahora relacionándonos, todo tiene su etiqueta. Incluso etiquetas que nosotros no hemos puesto y que llevamos encima. La etiqueta del nombre, la etiqueta del apellido, el DNI. Todo esto son etiquetas que nos han ido poniendo. Y ahora no veas las etiquetas que tenemos dentro de Hacienda. Tenemos infinidad de etiquetas allá expuestas. Nos conoce, todo el mundo nos conoce. Todo el mundo nos conoce externamente y nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. La cosa tiene tela. Tengo la certeza, la seguridad, que el absoluto cierra de propósito, con todo propósito, el camino a la filosofía y a la ciencia, para que el hombre no tenga más remedio que mirarse y conocerse a sí mismo. Ya sabemos que la ciencia y la filosofía hacen su trabajo, pero para el conocimiento de sí mismo hay que prescindir de ese conocimiento externo, porque el conocimiento, como todos sabéis, es una moneda transferible. El conocimiento se transfiere de uno a otro, a través de un libro, a través de una conferencia, a través de las universidades, a través de otra persona. El conocimiento es transferible. Pero cuando uno establece esa comunión directa con el yo, lo que surge es la sabiduría. Y podemos alcanzar la sabiduría gracias al conocimiento adquirido, puesto a la práctica, que es la que te da precisamente la prueba de que aquello es una realidad viviente.
O sea que el conocimiento que vosotros adquiráis libresco, si lo vivís, deja de ser libro para transformarse en sabiduría. ¿Por qué? Porque obtenéis el resultado. O si el resultado no coincide con lo que está escrito, eran palabras vanas. Pero si el resultado coincide con lo que con lo que la teosofía trata de comunicarnos, entonces adquirís la sabiduría, porque la habéis adquirido a través de vosotros mismos. Esto es lo mismo que lo que dice Krishnamurti, y lo dice de una manera muy fácil. ¿Sabéis qué dice? No es suficiente decir que la sopa es buena, hay que probarla. Hemos de pasar por nosotros mismos todas las secuencias en que vamos a trabajar para desprendernos de todo aquello que nos agobia ahora. Porque ahora tenemos cosas en nuestro carácter que nos agobian, que sabemos que no tendrían que estar, que tendría que haber la parte contraria en vez del defecto, la cualidad. Y sabemos que estos defectos nos agobian y que hacen daño a los demás. Entonces no se trata de decir, esto no está bien que yo lo tenga, tiene que desaparecer. No, hay que comerlo, hay que trabajarlo, hay que vivirlo. Trabajarlo es transformarlo. Porque el hombre, queridos amigos, se transforma en aquello que piensa. Y así sucesivamente. También comprendo que el absoluto es anterior y superior a toda forma y modalidad de manifestación cuya existencia no depende de sí misma, sino de la voluntad del absoluto. Todo depende de la voluntad de Dios. Si Dios dejara por un segundo de respirar, todo cuanto existe en el universo se desvanecería. Por eso que el hálito de Dios da fuerza a la vida. El absoluto es más que el universo con sus fuerzas y leyes, muchísimo más. Más que el hombre. El absoluto es precisamente el espíritu de vida, la existencia, la realidad, el ser que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, infinito y absoluto. Todo eso es el absoluto. Y no miento al decir que todo eso sois vosotros, en estado latente, que habrá que activar. Todo lo que está inerte, latente, debe de ser activado. Una vez activado, sois todo lo que acabo de decir. Todos somos eso. Sin embargo, no pensemos que el absoluto es un ser lejanísimo, allá, más allá de las estrellas, que dirige los asuntos del mundo desde un determinado punto del espacio donde tiene asentado su trono. No. Por lo contrario, precisamente, el absoluto está siempre presente en todas partes. Ya lo hemos dicho anteriormente, en todas partes, en todo lugar y en el interior de cada ser humano. Por lo tanto, en todas partes, en nosotros, que somos centros de conciencia. Centros de conciencia precisamente establecidos por Él. Solamente en este aspecto podemos encontrar que la realidad de toda manifestación en el universo es
la mejor manera posible, es de la mejor manera posible, y que todo cuanto en él se halla se encamina precisamente hacia un final feliz. Y no estamos fuera de ese sendero, de ese camino, de esa senda. Quizás nos está diciendo, y desde siempre, Él quizás nos está diciendo, y con esto quiero terminar, estoy con vosotros y no me habéis conocido. Dios en vosotros, vuestro yo divino, vuestro yo superior, en vuestro interior, dice, estoy desde siempre con vosotros y no me habéis conocido. Es tremendo que el Espíritu esté con nosotros y que no lo conozcamos y que todavía no lo oigamos. Es tremendo, está con nosotros. Seguro, esto lo pienso y así os lo digo, seguro que nos está diciendo, sé que estáis afligidos y melancólicos, con vosotros estoy. Vuestro dolor es mi dolor. Por último, y para finalizar, quiero resumir todo lo dicho con un pensamiento central, y que es el siguiente. Hay una sola y única vida en el universo. Esa vida es la vida del absoluto, el ser real, que vive, siente, anhela, sufre, goza y actúa en nosotros y por medio de nosotros. Muchas gracias.